Hoy voy a hablar así un poquito suave para que no me salga tan duro. Un poquito afectado de la garganta. Así que les pido disculpas cualquier cosa que pueda pasar. ¿Listo? Como recordamos, estamos hablando de Mateo 18, donde vimos al inicio una situación donde sus discípulos, después de haber sufrido por saber que Jesús iba a morir, estaban pensando en quién iba a ser el primero en el reino de los cielos, de ellos. Tenían esa pequeña discusión. Si recordamos, Jesús les habló de un niño y les dijo que el que tuviera el corazón como el de ese niño, ese iba a estar en el cielo, ¿sí? Tenía el corazón correcto para entrar delante de Dios. Entonces, ni siquiera se estaban preocupando por si ya eran salvos, se estaban preocupando por quién era el primero allá arriba, siempre el líder. ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a mandar a los demás? Después, Jesús nos enseñó sobre la corrección en la iglesia. Cuando tenemos un problema con un hermano de la iglesia y que nos enseñó que debemos perdonar, ¿cierto? Y como siempre Pablo, que no sé por qué le gana la boca antes que el pensamiento, siempre lo vemos así, se va. Entonces Pablo había aprendido por sus líderes espirituales, digámoslo de esa manera, por las personas que le habían enseñado la palabra hasta ese momento, que había que perdonar 3 veces a la persona. Entonces él dijo 7 veces. ¿Y Jesús qué le dijo? 70 veces 7. Y nos enseñó Jesús que más que la cantidad de veces que lo perdonas es que en tu corazón debe estar el perdón constante para una persona de la iglesia, para un hijo de Dios. Estamos hablando de la instrucción dentro de la iglesia, no fuera. Estamos hablando de la instrucción con personas que son hijas de Dios, que se portan como hijos de Dios, que dan frutos dignos de arrepentimiento, con personas que dan el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Bueno, entonces después de esa reconvención a Pedro, dice Mateo 18, 23 al 35. Mateo 28, 23 al 35, Reina Valera. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le exhortó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba. Lo cogió por la garganta y lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. Hoy es una clase de matemáticas. Cuando estudié esto tuve que ir a ver cuánto valía cada cosa.
Y wow, en serio. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra y te clamo, Señor, porque seas tú tomando el control de la palabra, porque tu hermoso Espíritu Santo nos habla el corazón, nos redarguya, Señor, de todo pecado y de toda falsedad que hay en nosotros, Señor. Que nos ayudes a caminar en pos de ti para que tu gloria se manifieste, Señor, y aprendamos a ser hijos tuyos, Señor. Que aprendamos a hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra. Hoy te bendecimos, Padre eterno, y descansamos en tu presencia, Señor, creyendo que tú eres fiel y justo, y que hoy no nos dejarás ir sin una semilla en nuestro corazón, sino aprendiendo cómo son las cosas a tu manera, aprendiendo más de ti, Señor, aprendiendo más de Cristo. Hoy te bendecimos, Padre, y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuán diferente es el mundo? Es perverso, malo, ya que es guiado por los corazones corruptos. Así es el ser humano normalmente, que solo buscan el bienestar individual, que lejos de los sueños de Dios, hacen las cosas por conveniencia y cada vez más se alejan de los sueños del Padre. El pecado es el pan de cada día para todos. Porque nosotros sin querer pecamos, porque ya no estamos en pos del pecado, pero pecamos. Y la oscuridad es ahora de lo más normal en la vida de las personas. Tú eres una persona egocéntrica, egoísta, es lo más normal que podemos ver ahora. Jesús siempre nos muestra la bondad del Padre. Y esta vez no es la excepción, ya que nos trae una parábola donde sus argumentos derriban todas nuestras perspectivas. O sea, con lo que Él nos dice, cuando veamos lo que nos está diciendo, vamos a ver cómo se nos derriban todas las perspectivas que tenemos. Ni siquiera llegaríamos a ese 70 veces 7. Y nos enseña cómo debemos hacer las cosas. Y la verdad es que el mundo necesita tanto una iglesia que promulgue la verdad de Cristo, porque el mundo anda sediento de justicia, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque siempre hay muchos que dicen ser justos, pero no lo son, porque siempre están buscando su conveniencia. Lo que no entiende este mundo en el que estamos es que solo Dios puede traer la justicia, que es la verdadera. Vamos a estar relacionando entre el tiempo de hoy y el tiempo de esos momentos, y vamos a ver cuál era la deuda a los precios de hoy de la historia de Jesús, para que podamos entender más claramente qué es lo que Él nos quiere decir y así reafirmar lo que ya nos enseñó antes con Pedro. El versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Bueno, cuando dice que es semejante al reino de los cielos, es semejante a cuando Dios nos llama a mostrar nuestras cuentas. Sucede que nosotros podemos creer que todo está bien, porque como hijos de Dios tratamos de hacer las cosas como Dios nos enseña. Pero hay un saldo en rojo, siempre va a haber un saldo en rojo. Porque hay cosas que son pecado y no las entendemos como pecado, las hacemos a nuestra manera. Cuando llegue el momento del juicio, todos estaremos delante del juez justo, que es Dios, el que nos conoce en lo más íntimo. Revelará nuestras obras y allí seremos juzgados. Así como este siervo, nuestras obras serán pasadas por el fuego. Él fue pasado por la presencia del rey. ¿Cómo sería la presencia del rey delante de este siervo que el siervo le rogaba? Señor, tenme paciencia. Se le inclinó, se le arrodilló. Tenme paciencia. Pero ese fuego, ¿sabe qué va a hacer? Va a mostrar la pureza de los corazones, así como pasó en esta ocasión. ¿Cuánto debía este hombre? Eran 10,000 talentos. El talento al que se referían tal vez era el talento ático,
Eso se le nombra así porque es ateniense, de Atenas. Esa era la moneda que se manejaba. Y quizás a la que se refería Jesús. Pónganle atención. Un talento equivale a razón de 6.000 denarios. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto cuánto era un denario? Un denario se lo ganaba una persona por el trabajo de un día. Y entonces un talento, uno solo, costaba 6.000 denarios. O sea, para ahorrar 10.000 talentos, 10.000. ¿Cuántos días tenía que trabajar? Para hacer un talento, debe trabajar 6.000 días. 6.000 días a la orden de un talento diario. Ahora, un trabajador se gana 6 denarios semanales. Debería trabajar 6.000 días. ¿Está claro? 6.000 días para hacer un solo talento de los 10.000. ¿Cuántos días debería trabajar ese hombre para ganarse 10.000 talentos? Para pagarlos. Tengan en cuenta que debe comer, que debe vestirse, darle de comida a su familia, pagar los impuestos del templo. Digamos en otras palabras que esa deuda era impagable, aún en esa época. Aún en esa época. ¿Quién puede vivir sin comer 6.000 días para pagar un talento? Debía 10.000 talentos. Yo, meditando, decía, ¿cómo alguien se endeuda de esa manera? Él recaudaba los impuestos de una legislación, él era un sátrapa. Una vez un amigo me dijo, mi amigo, esa persona es un sátrapa. Y yo lo miré, le dije, ¿usted sabe qué es un sátrapa? Y me dice, no, ¿por qué? Es alguien malo. Le dije, es un recaudador de impuestos, es el administrador de un rey en aquella época. Y era muy rico. O sea que él no puede ser un sátrapa. Porque él se refiere de otra manera a lo que él quería decirme, ¿sí? Quería ofender. Pero miren que muchas veces la ignorancia nos separa de la verdad. Y aquí Cristo nos está mostrando que este hombre debía 10.000 talentos. ¿Cómo llegaría a ver esos 10.000 talentos? ¿En qué se gastó 10.000 talentos? Son los impuestos de una zona, de una región, y en ese momento le iban a hacer cruce de caja, es que le llaman arqueo de caja. Arqueo de caja. Imagínense que no tenía para dar. Él no dijo, tengo tanto y te voy a dar eso primero y después doy el resto. No, él no tenía nada. ¿El qué dijo? No tenía nada. Ten paciencia, yo te lo pagaré todo. ¿Sería que se lo podía pagar todo? Imagínense que ni trabajando toda su vida, ni ahorrando todo lo que podría reunir esos 10.000 talentos. Ni siquiera 10 talentos. Es que ni siquiera 10. Ni siquiera 10 talentos. Jesús al mostrarnos esa parte quiere que miremos hacia adentro del corazón de cada uno. O sea, en este momento pongámonos en esa perspectiva. ¿Cuánto le debemos a Dios? Mira hacia adentro. ¿Cuánto hemos pecado? ¿Cómo hemos fallado? ¿Cómo fallamos hoy? ¿Cómo fallamos ayer? ¿Cómo fallamos cada día? ¿Cómo ofendemos a Dios cuando hacemos algo que es indebido? Y aquí yo quiero que vayamos a Isaías 53, porque creo que esa semana, en medio de esa predicación, vale la pena recordar lo que hizo Cristo. Nueva traducción viviente. Y me gusta que lo busquen en la Biblia, que no esperen a que salga en el televisor. Me gusta eso, porque ustedes pueden verlo directamente ahí en su propia Biblia.
Dice la palabra. Digan amén cuando la tengan. Isaías 53. Dice la palabra. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Escuchen, nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. De todos. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron y nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Digan amén. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Y digan amén. Porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Tú y yo somos esos transgresores. Tú y yo cometimos los pecados, pero Jesús pagó el precio. El Rey por misericordia perdonó el pecado, perdonó la deuda. ¿Por qué me refiero a ese pasaje del libro de Isaías? Porque el que nos rescató hoy nos dice, o sea, aquí está hablando de Jesús y el mismo Jesús nos está hablando en el pasaje de hoy, que somos como ese administrador, como ese sátrapa. Y en ese momento se lo estaba diciendo a Pedro y al resto de sus discípulos que hacían nuestra deuda delante del Padre. Porque él dice que así como en el reino de los cielos, ese reino, ese Padre que envió al único que podía pagar la deuda por aquellos que creyeron y que oraban por ese camino. Esos somos tú y yo, los que estamos en la iglesia. Los hijos de Dios, los que damos fruto, que buscamos la santificación, que perdonamos al que nos ofende,
que procuramos con todas nuestras fuerzas conocer la plenitud de su amor y que ponemos nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios. Jesús hasta este momento nos ha hablado que el perdón es esencial en la vida del cristiano. Es esencial. No podemos decir que somos cristianos si no somos personas que perdonan. El amor, la fe, la mansedumbre. Refiriéndome a este pasaje que relata lo que Cristo sufrió. Refiriéndome a lo que pasó en Isaías. En su paso por la cruz. ¿Ustedes se han puesto a pensar que Cristo, siendo quien es, pudo acabar con todo en un segundo? Él pudo dar una orden y que se acabara el mundo de inmediato. O incluso pudo dar una orden y matar a todos a todo el pueblo judío. Él pudo hacerlo. Pero aún con todo eso, y nos amó. Y nos ama. Con todo y eso, nuestro corazón no le responde como es responderle. Él pudo defenderse. ¿Saben? Él pudo pararse y hablarles claramente porque él tenía la palabra de poder. Él tenía los argumentos porque él no falló en nada, no le falló nada en la palabra. Él no le falló en nada a Dios. Y él podía haber abogado por su vida. Pero no, él se quedó callado como oveja que va al matadero. ¿Saben por qué lo hizo? Primero, por amor al Padre, porque lo estaba obedeciendo. Así debe ser el amor de un hijo por su papá. Lo obedece, incondicional. Lo obedece por amor. Hay obediencia de un hijo hacia un padre. Y esa es la obediencia que tiene a Cristo hacia su Padre. Pero ¿saben qué? También nos amaba a nosotros. Y por todos los que hemos llegado a la iglesia, por todos los que hemos permitido que el Espíritu nos transforme, por eso Él lo hizo. Él se quedó callado, teniendo todos los argumentos para decir, yo soy justo. Ustedes no pueden tocarme porque no tienen el derecho. Pero Él se dio sus derechos por darnos la salvación a nosotros. Regresando al estudio de hoy, podemos darnos cuenta que ese hombre estaba un poquito endeudado, ¿no? Hace unos años un amigo estaba endeudado y me dijo, debo 200 millones. Y yo dije, no, pues eso es mucha plata. Yo cuando reúno 200 millones, ¿cómo le ayudo? Me acuerdo cuando me dijo eso. Pero leyendo esto, 10,000 talentos, al orden de 6,000, se me olvidó el nombre de la otra moneda, de 6,000 denarios por cada talento, 6,000 denarios. Dice la palabra, versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En esa época era normal que vendieran a una persona cuando tenía una deuda. Pero había un tiempo donde llegaba una fecha que era como el año del jubileo. Eso creo que era casi cada 7 años, no lo averigüé. Para la próxima se las tengo. Creo que era cada 7 años. Y ese año del jubileo eran perdonadas todas las deudas. Entonces, ese que era vendido como esclavo, en el año del jubileo, era soltado con toda su familia, era libre con toda su familia. Y eso era un mandato de Dios. Éxodo 22:3, nueva traducción viviente. Aquí inicia el versículo hablando de alguien que mató a una persona, un ladrón. Y en el versículo 2, antes de comenzar decía algo así como que si lo mató en la noche, cuando no sabía quién era, pues no será culpable de nada. Y dice aquí en el 3, Éxodo 22:3,
3. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable del asesinato, porque lo vio. El ladrón, aquí es la parte que nos interesa, el ladrón que sea capturado, pagará la cantidad total de lo que haya robado. Escuchen, si no puede pagar, se venderá como un esclavo para pagar por lo robado. O sea que si era lícito según las normas de Dios, que si capturabas a alguien robando y no podía pagar, lo podías vender como esclavo. Y todo lo que trabajara ese esclavo era para pagar. O lo podías tomar como esclavo tú también. Y miremos lo que dice en Levítico 25:39. Hablando de los hermanos en la fe. Esto nos lleva a pensar por qué Jesús dijo lo que dijo. Levíticos 25:39 al 47. Dice la palabra. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como a un esclavo. En cambio, trátalo como a obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo y trabajará para ti únicamente hasta el año del jubileo. Entonces, él y sus hijos ya no tendrán ninguna obligación contigo y regresarán a su clan y a la tierra que se asignó a sus antepasados. Los israelitas son mis siervos, a quien yo saqué de la tierra de Egipto, de modo que nunca deben ser vendidos como esclavos. Muestra tu temor a Dios al no tratarlos con dureza. Sin embargo, podrás comprar esclavos y esclavas entre las naciones vecinas. También podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan entre ustedes, incluidos los que hayan nacido en tu tierra. Podrás considerarlos como tu propiedad y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. Podrás tratarlos como esclavos, pero nunca deberás tratar a tus hermanos israelitas de esa manera. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, no lo trates como esclavo. Recordemos el hilo del libro. ¿De qué estamos hablando? Del perdón. Estamos hablando del perdón entre gente de la iglesia. Del perdón entre hijos de Dios. ¿Sí está claro? Yo sé que vamos con números, pero Jesús está enfocado en mostrarnos el perdón en la iglesia. Recordemos el hilo del libro y sobre el perdón de pecados que Jesús nos está haciendo. Cuando se trata de un hermano de la iglesia o un hermano en Cristo. No debemos tratarlo como un pecador, sino como a alguien muy amado por Dios, porque él también es hijo de Dios. O sea, no podemos juzgarlo, no podemos ofenderlo. Debemos tratarlo como un hijo de Dios. Sí hay que pagar un precio por el pecado, pero nunca debemos maltratar a esa persona. Siempre debemos bendecirlo. Siempre queremos que venga la salvación sobre su vida. Siempre debemos querer que ese hombre sea visto como justo. Pero miremos lo que pasó con ese siervo que se postró delante de su rey. ¿Qué pidió? Misericordia. Así estamos todos delante de Dios. Sabiendo que hemos pecado, ¿qué vamos a hacer? Pues pedir perdón, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido en la iglesia. A pedir perdón todos los días. Pero al otro día salimos y ¿qué? Volvemos a pecar. Fácil, ¿no? ¿Recuerdan cuál es el pecado que más cometemos? No poner a Dios en primer lugar. Ese es el pecado que más cometemos. Pero que tenemos la oportunidad de regresar y pedir perdón.
Fijémonos en lo que hace el rey. Dice Jesús que fue movido a misericordia. O sea, fue mucho más allá de lo que le dijo el siervo. Dame la oportunidad de pagártelo, ¿no? Fue más allá. Más allá de lo que le pidió, le perdonó toda la deuda. Aquí van, otras a las matemáticas. Esa deuda no se podía pagar ni ahorrando todos los días de su vida. En esa época esa deuda estaría alrededor de los 10.000 millones de dólares. Y en pesos colombianos, escúchenlo. Hice la conversión hoy, al dólar de hoy. 38.968.160.914.93 centavos. O sea, tiene 12 14, se eleva hasta el techo. Fracciones. Eso sería en pesos colombianos. ¿Cuánto tiempo nos gastaríamos para pagar esa deuda? Alguien normal. Digamos, un gerente de Home Center se gana ahorita como 18 millones. ¿Cuánto se demoraría en pagar esa deuda? Siendo gerente. Pero ahora, como Jesús está tratando los números, ¿recuerdan? 70 veces 7. Muchas veces. ¿Podemos pensar en números así de nuestros pecados? ¿Podríamos considerar de alguna pequeña manera el valor de la sangre de Cristo delante de Dios? ¿Podríamos entender el valor de esa sangre tan valiosa y tan costosa que pagó por el pecado de toda la humanidad? ¿Y los pecados que cometemos todos a diario? A los que creemos, ¿no? Eso es solo a los que creemos. Y está dispuesta para pagar la de la demás gente. Pero no quieren creer. ¿Se imaginan el costo de la sangre de Cristo? Miren, estemos muy claros en lo que Dios nos quiere decir. Así como este hombre, nosotros estamos endeudados por nuestros pecados y nada de lo que podamos hacer en nuestras vidas podría pagar ese precio. Nada. No hay nada que pudiéramos hacer para pagar ese precio. Ahora, la misericordia de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz nos perdona la deuda. Podríamos pensar el día del juicio. Podrían pensar cómo es cuando llega alguien que no haya recibido a Cristo en su corazón y que no haya caminado en su luz. Alguien que no puso su fe en Cristo delante de Dios. Yo creo que será terrible. Si nosotros que conocemos de la palabra, que nos esforzamos por conocer de Cristo, yo quiero conocerlo, pero en serio que siento pánico. Porque Él nos conoce en lo más íntimo. A todos. Cuando Él comienza a decir, Rubén González, mire, tiene esto y aquello. Ese pobre hombre iría a donde, sin conocer de Cristo, a la muerte eterna. Y así se portó ese siervo. Versículo 28. Versículo 28, Mateo 18, 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto era? 100 denarios. A ver. Un talento eran 6.000 denarios. Él solo le debía 100. Era nada, ¿no? No era 0.00 no sé cuánto. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo cogió por el cuello.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué ejemplo le dio su rey? Misericordia. Pero miren, esa persona que pudo conocer a su rey y pudo mostrar a su rey con sus actos, ¿qué hizo? Se portó equivocadamente. No lo hizo como el rey le enseñó. Maltrató a su consiervo y eran iguales. Era su consiervo, era otro sátrapa. ¿Cuántos? Ese sí tenía la probabilidad de poder ahorrarlos. Uno paga 1.000.000 en un año, lo puede pagar, cómodo, hasta menos, 6 meses. Pero no le quiso hacer caso. ¿Qué hizo? Lo tomó por el cuello, lo humilló y lo echó a la cárcel. Y aquí Jesús nos muestra cuán importante es el perdonar a otras personas. Si Jesús tuvo misericordia contigo y conmigo, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia con un hermano de la iglesia? Debemos tener misericordia. Entre nosotros no puede existir el orgullo ni la maldad. Cuando hablamos de la gente de la calle es otra cosa. Pero aún así Dios dice, ¿qué dice Jesús? Perdón. Si tiene hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. ¿No dice eso? Orad por tus enemigos. Eso es lo que dice Jesús. ¿Cierto? Caminen la otra milla. Así que así es aquí en la iglesia, servimos al mismo Dios. Y debemos proceder con el ejemplo de Dios con nuestros compañeros, con nuestros hermanos de la iglesia. Cuando hablamos del pueblo de Israel, en ese momento era el pueblo de Israel físico. Pero ahora cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos del pueblo de Israel espiritual. Todos los que tenemos la fe en Cristo. Por eso no es una alegoría, sino es cierto lo que dice en el Antiguo Testamento. Está haciendo luz completamente a lo que estamos viviendo ahora. En la iglesia Jesús nos está enseñando que debemos amarnos. En Efesios 4:31, Pablo nos dice en Nueva Traducción Viviente, y me gusta cómo lo dice. Aquí no debe haber esto. Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Siguiendo en el hilo, ¿me cogen el hilo? De los versículos de Mateo 18. El versículo 31 dice así. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así que también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Por quién estaban tristes los siervos, los consiervos del siervo malvado? ¿Por quién estaban tristes? ¿Saben por quién estaban tristes? Por el rey.
Esos consiervos vieron hacer lo malo a alguien que dio ser el ejemplo del rey. Porque ¿qué es lo que muestra Dios con nosotros? Misericordia. Todos los días. ¿Qué mostró cuando Cristo murió en la cruz? Yo ayer estaba en la casa, en la sala, y me dio por buscar una película, La Pasión de Cristo. Y solo relataba un espacio muy pequeño de todo lo que pasó, pero no dejaba de cuestionarme cómo cada vez que peco ofendo a Dios. Cómo cada vez que hago algo que no le agrada a Dios, soy como el que le está dando un latigazo a Cristo. O soy como el que le está dando el puño en su rostro. Él salvando, poniendo su vida por mí, y yo le sigo dando golpes. Y no sé si lo piensas de esa manera, pero me llevó a ver el amor que nos tiene y pagó el precio. Y quiero que hoy te vayas con tu corazón pensando en eso, pensando en que Dios nos invita a perdonar, así como Él nos perdonó. Pensando en que cada vez que ofendemos a alguien, estamos ofendiendo a Cristo. Estamos siendo los que le jalan el cabello, los que le ponen la corona de espinas. No es como nos lo habían enseñado, que viene prosperidad en la mano derecha porque le ponen un clavo y que viene prosperidad a la mano no sé qué. No, eso no es. Él se llevó nuestros pecados, nuestras ofensas contra Dios. Él con su sangre pagó todo el daño que nosotros hacemos a Dios. Ese Dios tan grande y maravilloso. Así que debemos perdonarnos como hermanos en Cristo. Debemos ser luz de los que caen. Pero esos que caen que aún están en la iglesia, entre nosotros deben existir las buenas maneras, las formas correctas de comunicación. No puede haber otra cosa. Ni chisme, ni violencia, ni nada de eso. Tiene que ser todo en amor, porque ¿a quién estamos sirviendo? A Dios, a un Dios poderoso. Dice Efesios 2 del 1 al 3. Y quiero que veamos que así estábamos. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Así éramos nosotros o no? Nos negábamos a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Qué tan maravilloso es el amor de Dios, ¿no? Que a nosotros siendo pecadores nos permite ser reflejo de su amor en la iglesia, para que nos apoyemos unos a otros. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué así hará Dios si no mostramos misericordia para con nuestros hermanos de la iglesia? Ahora, si logramos comprender todo lo que he hablado hoy y podamos darnos cuenta de lo que pasó ahí, esa deuda es impagable. ¿Cuánto duraría ese hombre en la cárcel para pagar lo que les dije? Toda la vida. No le alcanzaba la vida para pagar. Dice Romanos 3:23 y voy acabando. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
Y el Salmo 49, 6 al 7 dice: ellos se fían de sus pasiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. ¿Quién pagó el precio? Jesús. Solo Él pagó el precio. No hay nada ni nadie que se pueda comparar al valor que tiene Cristo para Dios. Solo Cristo puede pagar la deuda que tenemos tú y yo al Padre. Así que pensemos en lo que Jesús nos ha dicho: no hay medida para perdonar, no hay límites para perdonar. Si es un hermano de la iglesia, debemos perdonarlo, ayudarlo a restaurarlo, ayudarlo, exhortarlo, guiarlo, mostrarle en qué falló, pero debemos ayudarlo, debemos ayudarnos unos a otros, debemos dar unos por otros como lo hemos hecho. Debemos estar cerca. Así que los invito a que se acerquen más, acerquémonos más, seamos más unidos como hermanos para que su gloria se manifieste. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a decir a Dios: gracias, Padre, por enseñarnos el valor del perdón, por enseñarnos que en nuestras fuerzas no podríamos alcanzarlo, Señor. Pero tú envías a Cristo para que intercediera por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Y hoy te clamamos, Señor, ayúdanos a ser santos. Ayúdanos a vivir bajo tu palabra y siempre buscando tu presencia, Señor. Que tu gloria se manifieste sobre nuestras vidas, Señor, por favor. Llena nuestro corazón de tu amor, Señor, de ese amor que traspasa los linderos, de ese amor que renueva el espíritu, de ese amor que aboga por el otro, Señor. Ayúdanos a hacer bendición en nuestra casa, en nuestra iglesia, y que podamos traer a otros, Señor, para que te conozcan a ti, Señor. Tú que eres el creador del mundo, tú que eres el dueño de todo lo que existe, Padre, que aprendamos a hacer bendición para otros, a hacer luz, Señor, y que podamos mostrar tu gran amor. Vamos a unirnos todos aquí. Vamos a hacer aquí un círculo aquí todos para orar unos por otros. Un momento. Aquí. Ahí salen en cámara un poquito. Santi puede ir cerrando la transmisión. Nos despedimos de los que están por transmisión. Vamos a estar orando por ustedes. Que Dios los bendiga.